En esta tarde vamos a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 11. Vamos a leer un versículo y cuando leemos ese versículo yo sé que va a haber un poquito de incógnita. Bueno, yo sé que ustedes son leedores de la palabra y van a saber de quién se trata, ¿verdad? Pero van a decir, bueno, ¿y a dónde quiere ir el pastor con esto, verdad? Pero vamos a ver, yo voy a compartir lo que el Señor puso en mi corazón durante esta semana. Padre bendito, le damos una vez más gracias, le damos la gloria, la honra. Y en esta hora, Señor, de la misma manera como usted, Padre, nos escuchó y le pudimos haber entregado a usted nuestra adoración y nuestra alabanza, de esta misma manera que su Espíritu Santo prepare nuestros corazones y nuestro espíritu para nosotros escucharlo a usted. Le pido en el nombre de Jesús que prepare los corazones por medio de su Espíritu Santo y que a mí me use como instrumento suyo, que su palabra venga revelada por su Espíritu Santo para que esta palabra pueda bendecir y edificar a su pueblo. Y le damos la gloria, la honra en el nombre de Jesús desde ya. Amén. Hechos 11:24 dice la palabra de Dios: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Saben de quién estoy hablando? Bernabé. Hace un par de semanas, yo no sé si ustedes se recuerdan, que yo les dije a ustedes que a mí me gustaba mucho leer las biografías de los hombres que Dios usó, porque de alguna manera u otra, bueno, a mí me inspiran lo que hicieron estos hombres y me da ánimo. Y yo creo que nos debería de dar ánimo a cada uno de nosotros al considerar las biografías, al mirar que Dios usó a hombres y mujeres comunes y corrientes, así como usted vio. Hombres y mujeres que no tenían muchos diplomas. Usó otros que tenían muchos diplomas. Nosotros sabemos que usó a Lucas, lo usó de una manera grandísima, ¿verdad? Y él era un doctor, él tenía calificaciones, sabía hablar, sabía expresarse, sabía escribir, sabía tantas cosas. Pero usó personas como yo, que ni a la escuela fueron. Y Dios es glorificado. Entonces, esto nos enseña a nosotros que cuando Dios se fija en alguien, Él puede hacer grandes cosas. Cuando hay la disposición. Nosotros sabemos que Bernabé fue un gran hombre de Dios. La Biblia lo dice. Pero él generalmente fue eclipsado por el ministerio de Pablo. Bernabé aparece por primera vez en el capítulo 4. Quiero dar un poquito de la biografía, pero voy a entrar un poquito más en lo que él hizo. La biografía de él, fíjense, cuando yo dije que él era eclipsado o tapado por el ministerio de Pablo, él llegó primero al Evangelio. En el capítulo 4, este Bernabé vende su propiedad y pone todo el precio de esa propiedad a los pies de los apóstoles para el servicio de la iglesia. Okay. Ahí comienza su primera presentación.
Esto yo busqué en diferentes diccionarios, comentarios, en diferentes lugares. La procedencia, ahorita vamos a entrar un poquito a la procedencia de él, pero no hay absolutamente ninguna información de él desde antes hasta llegar a ese lugar. Eso me da a entender a mí que Bernabé fue de los primeros convertidos en los primeros mensajes en el primer mensaje de Pedro, que ahí se convirtió él, y ahí él sintió ese llamado tan fuerte de servir a Dios, y él puso su heredad, la única tierra que él tenía, la vendió. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que él estaría pensando cuando él vendió su propiedad y le puso todo? Él pensaba de que, y él había escuchado que los discípulos habían dejado todo por seguir a Cristo. Él sabía que Eliseo había matado los bueyes, había quemado los yugos para seguir a Cristo. Dijo, yo voy a hacer lo mismo. Esa es la conclusión que yo saqué, pero es mi conclusión, no es doctrina. Yo no encontré ninguna información. Quizá usted encuentre una información que yo no encontré y tenga lo que es verídico, pero eso es lo que tiene sentido para mí. Obviamente yo no vengo a predicar lo que tiene sentido, yo vengo a predicar lo que dice la palabra de Dios, pero no hay ninguna información. De Bernabé no se sabe absolutamente nada. Después de que vende su heredad, no se sabe nada hasta cuando se encuentra con Pablo en el capítulo 9. ¿Qué sucedió con Bernabé durante esos capítulos? No se sabe. Pero vamos nosotros a la historia de Bernabé. De Bernabé se sabe que no es su nombre de pila. Bernabé es un apodo que le pusieron. Su nombre de pila su primer nombre es José. Su primer nombre significa Dios añade. Y en Génesis 30:24, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Es el significado de José. El nombre de Bernabé, en 4, 36 y 37, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Nosotros sabemos que él era un levita, era de la descendencia de los leví, del sacerdotal. Entonces ya en su sangre traía el llamado a servir a Dios, no únicamente en su servicio, sino que ya traía el llamado del púlpito, porque ellos eran lo que eran, predicadores, eran sacerdotes, ¿verdad? Entonces, hijo de consolación se puede traducir más bien, y va más bien con lo que él hacía, de exhortación, hijo de exhortación. ¿Okay? Y ahorita va a mirar por qué. Ahora, su nombre es José y le apodan Bernabé. Muchas veces los apodos se personalizan más a lo que la persona hace que su nombre, ¿verdad? Entonces a él, por eso le cambiaron al nombre de Jesús, le cambió de nombre a Pedro, le cambió de nombre a Abraham, le cambió de nombre a Jacob, le cambió de nombre a muchos para que fuera de acuerdo con su servicio, ¿verdad? Eso le sucede a él. Hay algo bien interesante en el cual yo me detuve por un rato, porque en la Biblia, en el versículo que leímos, habla de él como un varón bueno. Y sabe que la Biblia no se enfoca en estar dando elogios o cumplidos. No sé, en la Biblia no. Lo que Dios hace, Dios se asegura de
de dar, de honrar a quien está haciendo buen servicio. Nosotros lo vemos desde el primer momento cuando Jesús se es bautizado. Él habla y dice que es su hijo amado en cual tiene complacencia. De la misma manera nosotros, siendo sus hijos, cuando nosotros hacemos algo en el cual es de agrado para Dios, Dios se encarga de que haya un elogio para nosotros, y Dios quiere que entre nosotros nos elogiemos nuestros ministerios, nuestro servicio. Dios quiere que eso suceda. Ahora, la palabra bueno, muy pocas veces, a muy pocos hombres en la Biblia se les habla de hombre bueno. Habla de hombres justos, rectos, perfectos, pero de buenos muy pocos. ¿Okay? Inclusive Jesús, cuando vino el joven rico, y le dijo que es lo que él tenía que hacer para ser salvo básicamente, ¿cuál fue la manera con lo que el joven se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno? Y él lo objetó, y le dijo, ¿por qué me dices bueno a mí? Si nada más bueno hay uno, y es mi Padre. Pero aquí mismo Dios se encarga de inspirar al escritor del libro de Hechos, que fue Lucas, a hablar de Bernabé como un varón bueno. ¿Se imagina qué elogio? O sea, ¿qué clase de hombre pudo haber sido él, o tuvo que haber sido él, para que Dios permitiera eso, o le diera ese elogio? Él no era un hombre ordinario. Él no era un hombre ordinario, para que Dios hablara de él de esa manera. Hay otros dos puntos en este pasaje: que era lleno del Espíritu Santo y de fe. Es lo que dice la palabra. Era hombre, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Imagínense las cualidades de este varón. Lleno del Espíritu Santo. ¿Se imagina cuando este hombre recibió el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue la experiencia que este hombre tuvo para no haber pensado absolutamente en deshacerse de todo lo que tenía? Y en su mente, en su corazón estaba: yo voy a servir a Dios por sobre todas las cosas. El verso 4, en Hechos 4:37, dice que era un varón generoso. Bernabé era un varón generoso. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, a veces nosotros hablamos de bondad cuando alguien da. Y esa es la única manera que nosotros medimos la bondad. Pero cuando yo leía la biografía de Bernabé y la estudiaba y pasaba, yo lo repasaba, no hay mucha información de Bernabé, quiero que sepa. No hay mucha. En la Biblia no hay mucha información de Bernabé. En los diccionarios muy poca información de Bernabé. Entonces yo repasaba los hechos de este. Entonces yo me doy cuenta que su bondad de él no era únicamente porque él daba. Él tenía, la bondad produjo en él otras cosas, y ahorita lo vamos a ver. No me quiero adelantar porque quiero ir en orden, así como he enseñado la clase de homilética, quiero ir en orden, porque si no los alumnos que están tomando esa clase van a decir, bueno, pues usted nos da la clase de una manera y ya no está predicando de otra. Cuando él da su heredad, el precio de la heredad para Dios, para el servicio de Dios, o sea, no es la cantidad que das, sino lo que le resta a la cantidad. A lo que voy yo con esto es de que el centavo de un pobre
es más valioso que el dólar de un rico ante los ojos de Dios. Eso es lo que voy. Así es. Entonces, él no era bondadoso por lo que dio, porque era lo único que tenía. Bíblicamente, en el Marcos y Lucas vemos nosotros la historia de la viuda pobre que vino y deposita 2 blancas. Mismo Jesús, que fue lo que dijo, que lo que ella había dado tenía más valor que lo que habían dado todos los ricos. Y lo podemos leer en la Biblia, Marcos 12, 42 a 44, y dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella echó todo lo que le restaba, se quedó sin nada. Entonces, a eso era lo que yo me refería. En la generosidad de Bernabé, miramos un contraste nosotros a la ambición de Ananías y Zafira. Completamente. ¿Por qué Ananías y Zafira hicieron lo que hicieron? Porque oyeron que Bernabé había vendido su heredad y la había entregado. Okay. Pedro les dice claritamente, obviamente no estoy hablando de ellos, pero quiero que vean el contraste. Le dijo a Ananías, no tenías que haber traído esto. No tenías que haberlo, nadie te obligó a hacerlo. Pero con el simple hecho de que tú dijiste que lo ibas a hacer y no lo hiciste, ya eres culpable. Ya eres culpable. Y esto se me viene a mí a la mente cuando uno dice, wow, esto lo voy a separar para esto, y después terminamos gastando en otra cosa. A veces no nos damos cuenta nosotros del compromiso en el que nos estamos metiendo y las consecuencias que podemos sufrir por el compromiso no cumplido. Es tremendo eso. Yo lo miraba y digo, Dios mío, ¿cómo es la palabra de Dios, verdad? Y créanme que yo muchas veces había leído de Bernabé, pero nunca había mirado la profundidad de la situación en la que estaba viviendo. Por eso yo le digo a usted que a mí me encanta leer lo que estas personas individualmente, yo sé que ellos no hicieron nada si no era por el poder y la autoridad de Dios. Pero eso es lo que Dios puede hacer cuando una persona se dispone y dice, yo lo voy a hacer. Dios puede usar a cualquier persona. Y la cosa es de que cuando Dios nos da el llamado, y el llamado lo dejamos nosotros reposando, de la misma manera llevamos una responsabilidad. No quiero decir que esto nos condena, no nos condena. Por eso nadie pierde la salvación, no. Pero dejaste hacer y cuentas tienes que entregar porque no hiciste lo que Dios quería que hiciera, porque en algún momento le dijiste, Señor, yo lo hago. Y simplemente no lo cumpliste. Entonces ahí lleva el compromiso no cumplido, y ese compromiso te va a traer una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No sabemos. Porque eso solamente Dios sabe las consecuencias. A nosotros, ningún predicador, ningún maestro puede decir, te va a pasar eso, porque nosotros no estamos para condenar a nadie. Nosotros estamos para instruir y ser instruidos. Porque esta palabra, si a mí no me instruye, no lo va a instruir a usted. En verdad le digo, si a mí no me instruye, no lo va a instruir a usted. Porque primeramente tiene que hacer mella en mí para que pueda hacer mella allá. Si no, no va a servir la palabra. La palabra sí sirve. Pero si no hace nada, si tiene que entrar y penetrar para que se siembre la semilla. Ahora, las consecuencias de la generosidad de Bernabé es de que él nunca buscó una posición principal,
sino que él dio preferencia a los demás. Pero había la amabilidad y el amor al servicio. Ahí, esa es parte de la bondad. Esa es parte de ser bondadoso. Una persona que sabe dar, se le dice dadivoso. Dadivoso. A una persona que es bondadoso, esa persona es bondadoso en todas las áreas. Porque no nada más dando, es bondadoso. Pero tiene que haber una persona. Pueda que una persona sea dadivoso por el hecho de ganarse la gracia, de ganarse el reconocimiento. Y esto nosotros sabemos que se usa mucho en el ámbito, obviamente estamos en el aire, estamos grabando, y yo no viene a criticar a nadie, pero entre nosotros sabemos que la persona que es bondadosa tiene en su espíritu el don de amar, el don de tener compasión, el don de entregarte. Porque a Dios lo servimos, yo a Dios no lo veo nunca. Y yo digo que yo sirvo a Dios. Pero de la manera que yo sé que estoy sirviendo a Dios, es cuando yo sé que soy útil a alguno de ustedes. Es cuando yo siento que estoy sirviendo a Dios. Entonces yo no me decía, a mi patrón, yo trabajo con mi patrón, él me da órdenes directamente. Yo sé que Dios me da orden directamente, pero yo no lo miro. Yo únicamente sé que mi espíritu se va satisfecho cuando hago algo agradable para Dios. Y Dios me hace sentir en mi espíritu que Él está agradado conmigo. Y yo gracias papá, porque me hace sentir que estás agradado conmigo. Y cuando no está agradado porque cometí algo, también me da mis pataditas. Y tengo que decir, ay papá, la regué, perdón. Y es tiempo de buscar dónde la regué y sabes que perdóname, la regué. Esa es parte. La humildad de ceder la posición principal o buscar la preferencia, nosotros lo miramos bíblicamente en varios lugares. En Jonatán, el problema de Jonatán con Saúl, su papá, fue porque él prefirió tener a David arriba de él. Dijo, si tú haces eso, tu reinado está en peligro, Jonatán. A mí no me importa. Lo van a leer en 1 Samuel 20, verso del 30 al 32. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Dice, estaba tan enojado Saúl. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Estaba bien celoso. Y si David no muere, tu reino está en peligro. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Jonatán prefirió a David. Otro ejemplo, Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue para que él crezca. Es necesario que yo termine mi ministerio para que el ministerio de Jesús sea reconocido. Entonces, miramos nosotros que dice la palabra de Dios que Bernabé era un varón lleno de fe. Él tenía una mente espiritual y llena del Espíritu Santo. Entonces, él tenía los ingredientes que se necesitan para servir a Dios sin temor, porque él no tuvo temor.
Él nunca anduvo con temor cuando anduvo en el viaje misionero con Pablo. Nunca tuvo temor. Porque es la seguridad que le daba Dios. Porque él era un hombre, la Biblia lo dice, que era un hombre lleno de fe. Porque él iba y miles de personas se convertían. Cuando él iba con esa fe, con esa convicción de que a lo que iban a ir, eso iba a suceder, y no le importaba que ellos pudieran estar en la cárcel azotados o hasta muertos. Ellos no tenían ningún temor. ¿Por qué? Porque él tenía una mente espiritual. Él únicamente lo que percibía era lo espiritual. Él no le tenía temor a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su vida era llena del Espíritu Santo. Donde quiera que él estaba, él iba lleno del Espíritu Santo. Y en la cárcel que estaba, se sentía la presencia del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo no está donde tú vas. La presencia del Espíritu Santo tiene que ir contigo a donde tú vas. Esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, tú no tienes que ir a un lugar específico para hacer señales o para que Dios te use. A donde tú vayas, tiene que haber señal de que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que estás al servicio de Dios. Porque esas señales te van a seguir a donde quiera que tú vayas. Pero tienes que creer en el nombre de Jesús. Y era lo que sucedía con este hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía lleno del Espíritu Santo. En Hechos 11:23 dice que él se regocijaba tanto de que los gentiles se hubieran convertido a Cristo. Es cuando imagínense cuál debe de ser el sentir de una persona cuando tú de alguna manera le introduces quién es Jesucristo en realidad. Y esta persona se transforma, se convierte en otra persona completamente. ¿Te imaginas el gozo que debe uno de sentir por eso? Verso 23, ¿qué es lo que dice? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó tanto y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué le pusieron Bernabé? Porque exhortaba a las personas. Los exhortaba a que, ahora que ya se convirtieron, sean fieles al Señor con todo lo que tienen. Obviamente, no lo material. Pero amen a Dios con todo su amor, con todo su espíritu. Sirvan a Dios por sobre todas las cosas. Era la exhortación de Bernabé para las personas. También ahí en Hechos 15, verso 22, sabemos que fue escogido para ir a Antioquía a reportar la conversión de los gentiles a Cristo. Ahorita voy a hablar un poquito más de lo que sucedió ahí en el capítulo 15. Ahorita nomás estoy tratando de que vean ustedes cómo este hombre era usado por Dios. Él ayudó, estando en el capítulo 15, ayudó a la unidad entre Cristo entre los judíos y los gentiles. Bueno, voy a hablar un poquito, me voy a adelantar un poquito. Lo que sucede en el capítulo 15, que había una controversia. Algunos convertidos habían ido a predicar y comenzaron a predicar que a unos gentiles se tenían que circuncidar. Cuando los discípulos se dan cuenta que esto está sucediendo, dicen, nosotros no son parte de nosotros no los enviamos a ellos a predicar eso. Esto está en contra de lo que nosotros venimos enseñando. Okay. Cristo no vino a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Ellos estaban enseñando que los gentiles se tenían que circuncidar. Va Bernabé con Pablo y hablan y dicen, no, que nadie les venga a poner cargas
que nadie puede llevar. Básicamente dice, no se tienen que circuncidar, no hagan caso, eso no es cierto. De eso, lea el capítulo 15 del libro de Hechos, se va a dar cuenta la discusión que hubo en eso, y a eso él fue ayudar a la unidad entre judíos y gentiles. Esto es lo que hace él, pero hay una parte en la cual se relaciona con Pablo personalmente, cuando andan juntos. En el capítulo 9, en el verso 27, él fue el primero en presentar a Pablo a los apóstoles, acuérdense. Él ya tenía, pero no se sabe absolutamente nada de él. Todos los versículos que le he estado leyendo son del 11 en adelante. Del 4 al 9 se pierde Bernabé. Pero Bernabé está informado, está enterado de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Él se da cuenta que Pablo ha sido convertido. Él se da cuenta que Pablo comenzó a predicar en diferentes lugares. Y en el verso 27, Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿A dónde iba Pablo cuando fue confrontado por Cristo? A Damasco. ¿A dónde fue a predicar primeramente Pablo? Ok, a Damasco, a donde él iba a perseguir, fue a predicar. Cuando se dan cuenta los discípulos que Pablo viene para acá, le tuvieron miedo. Le tenían miedo, sí. Y dicen que Pablo era chaparrito, ¿eh? Así como Chente, ¿no? Pero dicen que Pablo tenía un valor tremendo. Imagínense el valor que tuvo que haber tenido este hombre para hacer lo que hizo. Pero dicen que era un hombre pequeño, que no era como David. ¿Y qué es lo que hace? Bernabé? Promueve la confianza y el amor mutuo entre hermanos. Ahí es donde nosotros miramos el ministerio de Bernabé, que su ministerio era traer la paz, traer la unidad entre todos, fomentar la amistad, fomentar la unidad, y el hecho de que él bien pudo haber dicho, espérate Pablo, cálmate, yo te traje aquí, ¿cómo es que ahora me sales tú con que tú eres el principal? No, el principal tiempo es yo. Tengo tiempo, les voy a contar un testimonio verdadero. Había un hermano queridísimo. Ese hombre fue para mí un instrumento que Dios usó grandemente. Su servicio a Dios me motivó tanto a servir a Dios, que Dios lo puso como instrumento para mí. Pero él, teniendo 30 años o más de convertido, siendo maestro, tremendo maestro, Dios me llama al pastorado primero, Miguel. Él no pudo aceptar que yo fuera pastor antes que él. No perdimos la amistad, pero yo sentía que
que se había enfriado mucho la amistad, porque él no podía concebir que yo fuera pastor y él todavía no era pastor, siendo que ya tenía más de 30 años. Y tremendo maestro, fue mi maestro. Y tremendo maestro. A los 5 años, 6 años de que yo era pastor, Dios lo llama al pastorado. Seguimos conversando, seguimos platicando, pero siempre se sentía como que la amistad ya no era la misma que teníamos antes. Pero no de parte mía. Hasta que un día yo sentí de Dios que tenía que ir a ese lugar. Yo sentía, y yo le dije a mi esposa, yo tengo que ir para allá. Dios me está inquietando tanto que yo tengo que ir a ver al pastor. Y me fui a ver al pastor. Cuando yo llegué y me paré en el estacionamiento, llegué una hora antes de cuando tuvieran su servicio, llegué y me estacioné ahí, y él estaba ahí, y miró que llegó ese carro, se estacionó, y él salió a ver quién era. Cuando lo veo que viene por el estacionamiento, abro la puerta del carro y me bajo, y se me quedó mirando y me dice, hermano Navarro. Dijo, yo lo estaba esperando a usted. Así me dijo. Venga, me recibió de la manera que había sido años antes. Dijo, venga, yo necesito que hablemos en la oficina. Nos metimos a la oficina y Dios tiene todas las cosas tan en orden que nada más estaban él y su esposa. Y me metí con ellos. Y les dije, pastor, yo vengo porque Dios me ha puesto en mi corazón que venga yo a decirle a usted que yo lo honro a usted como mi maestro. Y comenzó a llorar. Y me dice, pastor, perdóneme, pues yo tenía celos de usted. La amistad se recuperó tal y como había sido desde el día primero. Lloramos los tres ahí, teníamos casi una hora para que comenzara el servicio, y estando ahí me dijo, ¿por qué no predica usted? Yo no iba preparado para predicar. Me dijo, ¿por qué no predica usted? Yo siempre he pensado que cuando eso sucede es porque Dios te va a respaldar. Le dije, claro que sí. Claro que sí. Yo le dije, papá, tú me metiste en esto, yo sé cómo me sacas. Prediqué. Al mes y medio me volvió a hablar para que fuera a predicar en una campaña que tenían, una campaña de aniversario. A los 3 meses de que yo voy y predico, se muere. A los 3 meses muere. Pero sería como ¿y por qué le cuento este testimonio? Tiene que ver con entre la relación de Pablo y de Bernabé. Es lo que le estoy diciendo, tiene que ver. Era un hombre de Dios, pero hubo un descontento entre Bernabé y Pablo. Nadie sabe cuál era el propósito de Dios, pero Dios usó a Juan Marcos. Entonces, después de que él fomenta la confianza entre los hermanos, en el capítulo 11, verso 25-26, también él llevó y presentó a Pablo a la iglesia en Antioquía. Él es el que lleva a Pablo a Antioquía. Entonces allí es donde él pudo haber dicho, Pablo, yo te traje a Antioquía, ahora tú quieres tomarte la posición personal. 11, 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Luego trabajaron juntos en la obra. En el verso 29 y 30 del capítulo 11, miramos que llevaron una contribución para los hermanos de Judea. Bernabé y Pablo y Marcos participaron en el primer viaje misionero, 8, 13, 12, 2 y 5, de 2 al 5. Déjenme, acá lo tenía apuntado. Es que apunté todos los versículos para no estar hojeando la Biblia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predicaban en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí comenzó Juan, ahí comienza su primer viaje misionero. Cuando él y Pablo fueron enviados a Jerusalén para tratar el asunto de los gentiles, ahí es donde comenzó la contienda por situaciones de la circuncisión de la que les había hablado. Y llegó el momento en que ellos dos se separaron. Y la razón por qué Marcos los dejó. Okay. La contienda comenzó porque Bernabé iban a iniciar su segundo viaje misionero. Bernabé ya andaba Silas con ellos. Bernabé, Silas, Pablo y Marcos, Juan Marcos. Juan Marcos decide regresarse y se va. Cuando van a comenzar el siguiente viaje, Bernabé dice: quiero que vaya mi sobrino Marcos con nosotros. Pablo dijo: no, él no va. Él se opuso a que fuera a ese otro viaje porque no le pareció bien que fuera, porque se sintió que los había abandonado. Entonces Bernabé dijo: bueno, si él no va, yo tampoco voy. Y se fueron a iniciar su segundo viaje misionero. Se va Pablo con Silas y Bernabé se regresa a su tierra natal, a Chipre, a predicar con Juan. Pero hay algo bien hermoso que miramos aquí nosotros, que cuando Pablo desaprueba esto con tanta intensidad, que no quiso que Marcos los acompañara en su segundo viaje misionero, se sabe de Pablo, porque Pablo continúa sus viajes misioneros. ¿Les tomo la manita, verdad? Sí, hay como atrás de la cerca, ¿verdad? A lo que voy es de que ningún hermano, ningún siervo de Dios se debe de enemistar. No debería de ser así. No debería de existir. Porque leyendo la historia, yo sé que Dios le dio a conocer a Pablo el propósito por el cual Dios permitió que eso sucediera. Y yo le voy a decir por qué. Hay evidencias bíblicas. Porque si no hubiese salido de esa manera, a lo mejor un propósito de Dios no se hubiese cumplido. Cuando Bernabé y Juan Marcos, su sobrino, se regresan a Chipre,
por un transcurso aproximadamente de 10 años no se sabe de ellos, completamente, ni de Bernabé ni de Juan Marcos. Nosotros sabemos que la mamá de Juan Marcos, de Marcos, era una de las Marías. Una mujer posiblemente era una mujer pudiente, posiblemente eran gente acomodada. Marcos es el autor del segundo evangelio, de los evangelios, Mateo, Marcos, sí, el segundo, que no me voy a equivocar. Pero de ellos ya no se sabe nada, pero de Pablo sí continúa, se sigue escuchando en su segundo viaje misionero. Pero Pablo nunca dejó de hablar, a pesar de que hubo una discusión entre ellos, hubo un desacuerdo entre ellos, que se tenía que ir por este lado y este por otro. Si usted se fija en el libro de Corintios, Pablo habla muy bien de Bernabé, no habla mal de Bernabé. Hicieron a un lado sus diferencias, y tiene que haber diferencias, obviamente. El problema no son las diferencias, el problema es cómo vas a reaccionar a las diferencias. 10 años después, Pablo invita o da salutaciones primero en Tesalonicenses, déjame ver primero, déjame ver dónde es. En Colosenses 4:10. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibido. ¿Se imagina 10 años después? No se sabe nada de Marcos, no se sabe nada de Bernabé, pero Pablo da testimonio de Marcos y les manda saludos y les dice, ustedes recibieron mandamientos de él, así es de que si él los visita un día, recíbanlo. Pero imagínense cuando hablan de ti, dicen, es un demonio. ¿Cómo podríamos nosotros decir que glorificamos a Dios y ponemos enemistad entre los hermanos? Imagínense. Es un celo espiritual, es un celo entre la carne y el espíritu. ¿Cómo se puede expresar eso? Híjole, yo quisiera tener esa respuesta. Imagínense cómo me miraría yo poniendo enemistad entre mi esposo y su hermano. Tremendo, ¿ah? En 2 de Timoteo 4:11, ahí miramos cómo las diferencias habían desaparecido. Pablo habla de Marcos con elogios. 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjense, él 10 años antes no quiso que fuera con él al segundo viaje misionero, pero ahora tráetelo porque ahora me es útil. ¿Se imagina qué pasaría por la mente de Pablo? Para que él fuera transformado, para que su mente hubiera transformado. ¿Usted cree que no fue obra del Espíritu Santo, obra de Dios, trabajando en Pablo para que entendiera que él había permitido eso? Pero miramos la armonía y la hermandad con la que terminaron trabajando. Jamás Pablo habló de Bernabé, porque Bernabé prefirió irse con su sobrino. Yo me voy con mi sobrino a Chile. ¿Se imagina Pablo andando de misionero y hablando? No le hagan caso a Bernabé. Bernabé está loco. Bernabé tiene aquello. Bernabé está aquello. Bernabé es un peligro. Bernabé es aquello. ¿Se imaginan a Pablo desperdiciando su ministerio? Porque se preocupa de lo que está haciendo Dios con la otra persona. Es tremendo. Con las mejores familias.
En 1 Corintios 9, capítulo 9, versos 5 y 6, ahí es donde Pablo da elogios de Bernabé. Corintios 9. Y ya para terminar, ¿9 qué? 1 Corintios 9, versos 5 y 6. Habla de Bernabé y lo habla de una manera, imagínense, ya había pasado todos los años pasó todo lo de Hechos, lo de Romanos y llegamos a Corintios. Pues cuántos años habían pasado y todavía da buen testimonio de él. Okay. Se cuenta, o hay quienes dicen que Bernabé escribió una epístola. Yo no sé si usted había oído hablar de eso alguna vez. La epístola de Bernabé. Pero la desacreditan porque esta epístola estaba escrita con muchas no estaba exactamente en concordancia con el Antiguo Testamento. Había muchos errores. Entonces la descartaron no, esta no puede ser de Bernabé. Otra cosa que encontré de él es de que también le achacaban a él haber sido el escritor de Hebreos, pero también quedó descartado. Simplemente ha habido supuestas suposiciones de que él pudo haber sido, pero eso queda nada comprobado. Para concluir con este mensaje, dice la Biblia que Bernabé fue un varón bueno, generoso y lleno de fe. Su trabajo, o él trabajó para unir a los demás. Ojalá y que la vida de este hombre nos pueda impactar a nosotros y servir de ejemplo para que nosotros podamos servir a Dios en el área que tenemos que servir a Dios y de la manera que lo tenemos que hacer. Dios lo único que quiere es sencillez. Él no quiere, Él te va a preparar. Tú no te preocupes por la preparación. Tú nada más dile sí y Él se va a encargar de capacitar. Ay, pero es que yo batallo para estudiar, no te preocupes. Esto no se trata de estudiar. Obviamente tienes que estudiar. Si yo no hubiera estudiado, yo no hubiera podido desarrollar este estudio. Hay que estudiar. Tenemos que ser disciplinados y esforzados. Tenemos que ser. Pero si yo soy esforzado y disciplinado y no sirvo a Dios con todo mi corazón, esto se convierte en un discurso nada más. Nada más un discurso. ¿Y sabe qué? No va a dar fruto. Nada más da la información. Y yo sé que da fruto. Testimonio de 2 minutos. Mi hermana por error encontró la página. El viernes me llama y me dice, todos los mensajes que hay en la página ya los escuché. Dice, ¿no tienes más? Dije, no, cada 8 días sale uno. Dijo, me pongo a ver, ella cose, ella tiene un taller de ropa. Y se pone a coser y se pone a mirar, a escuchar el mensaje. Pues ¿sabe qué? La cosa es de que van personas a ayudarle a veces a coser. Y la curiosidad de que, oh, ¿es tu hermano, Lili? ¿Es tu hermano? Y se ponen a oírlo. Oye, oh, wow, qué bonito habla tu hermano. ¿Qué es lo que hace? ¿Es hermano? Oye, pero no está tan feo lo que hacen los hermanos. ¿Sí me entienden? Mi hermana está completamente tocada. Mi hermana, lo único que hay mucho temor por el otro lado de la vida. Hay mucho temor. Pero yo sé que Dios, entonces a eso me refiero, que yo sé que la palabra está dando fruto. La palabra da fruto. Tengo mis sobrinos, uno de 20 años, 18 y 15, algo así más o menos, todavía tienen sus hijos. Por el hecho de que voy a ver a mi tío, se ponen a ver.
Dios nos va a tocar. Amén. Y esa es parte de la promesa que yo recibí del Señor. Sé salvo tú y serás salvo toda la casa. Y yo lo creo de esa manera. Y yo lo creo de esa manera. Dios no necesita de una multitud muy grande para hacer cosas grandes. Necesita personas que crean que pueden hacer cosas grandes para Dios. Porque tenemos un Dios grande. Amén. Sí, sí. Un Dios todopoderoso. Y el servicio que usted dé, si usted se entrega 100%, Dios lo va a usar al 100%. Amén. Dios no anda con... La cuestión es de que Dios nos va a usar a la medida que nosotros nos expongamos a Él. Y si nosotros nos exponemos únicamente de aquí para acá, nada más el Señor nos va a usar ahí y obviamente sí vamos a estar limitados. Pero cuando le decimos, Señor, a mí me encanta orar antes de que comenzamos el servicio, me encanta orar. Porque ahí nosotros podemos sentir la unción. Y sabe que cuando alguien te entrega, o sea, cuando tú te entregas a Dios, obviamente ahí viene la parte principal. Pero cuando alguien dice, Señor, y está abogando por ti, Dios no se puede, Dios no se va a contentar. ¿Amén? Señor los bendiga y gracias por estar aquí en esta preciosa tarde. Vamos a orar para despedirnos. Y vamos a orar por esas tres peticiones. No sé si hubiese alguna otra en especial. También mis viejitos en Alabama. Das gracias. ¿Mande? Das gracias que pasamos la nevada. Amén, sí. Eso sí, estamos agradecidos porque pasamos este tiempo. Pero ahí es donde nos enseña a nosotros cómo debemos estar llenos de fe, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Para saber que Dios nos va a ayudar y nos libró. Amén. Gloria a Dios. Y pues mis viejitos, ¿verdad? Que está convaleciente, mi viejito en Alabama. Algunos no saben de qué estoy hablando, pero tengo unos papás adoptivos en Alabama. El viejito tiene 86 años y acaba de salir del hospital hace un par de semanas, que tenía neumonía y unas blackouts, como bloqueos de venas. Yeah. Y todos teníamos miedo por eso, y acordándome de esto, ayer me acaban de avisar que el esposo de una secretaria que trabaja con nosotros, la viejita Debra, se murió su esposo ayer de un blackout. Me acordé ahorita que se me vino a la mente, que me avisaron que se había muerto el esposo de Debra, y ella tiene trabajando ahí en la compañía también como unos 18 años. Digo viejita porque es una señora tiene como 70 y tantos años, la señora, por eso digo viejita. Y yo tengo esa mala costumbre, ¿verdad?, de decir viejitos, pero no lo hago por mala intención, simplemente esa expresión, a lo mejor tengo que corregir esa expresión, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios y a poner estas peticiones en sus manos. Y voy a orar para despedirnos. Gracias a todos por su servicio. Gracias. Padre bendito, primeramente le damos la gloria, la honra y le damos gracias, Señor, por su palabra. Señor, su palabra me ha edificado a mí. Y yo sé, Señor, que su palabra va a edificar, Señor, las vidas de cada uno de mis hermanos. Le pido, Señor, en el nombre de Jesús, que usted siga teniendo preocupación de nosotros. Que nos siga cuidando de la manera como lo ha hecho, Señor, hasta el día de hoy. Porque nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha guardado el Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se esforzaron por estar aquí. Gracias por los que no pudieron venir, Señor. Tú conoces, Señor, la situación y los ponemos en tus manos. Para que los cubras, los bendigas y suplas cualquier necesidad o sanes cualquier enfermedad, cualquier situación, Señor. Porque para ti no hay imposibles. Y si en alguno de nosotros, Señor, hubiese alguna situación
Señor, yo le pido que usted escuche cada necesidad que va a ser expuesta a usted. Le pido en el nombre de Jesús que bendiga a cada uno de nosotros. Y le damos gracias por habernos cuidado, Señor, en esta semana que pasamos este clima, Señor, en el cual nosotros no estábamos expuestos. Pero sabemos que nos ha cuidado y nos ha guardado. De esa misma manera, Señor, yo le pido por los viejitos en Alabama, por Lito y por Jenny. Los ponemos, Señor, bajo su cuidado y protección, pidiéndole al Espíritu Sanador que los cubra, que esté donde ellos están y su salud pueda ser, Señor, repuesta. De la misma manera, Señor, ponemos en sueño a Rita Pura bajo su cuidado y protección. Señor, a mí me preocupa mucho su salud, pero me preocupa más su espíritu. Yo le pido, Señor, en el nombre de Jesús, que usted ponga los medios necesarios y a la persona adecuada que le pueda hablar a ella del valor que tiene el reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no únicamente como Cristo, sino que lo acepte como su Salvador. Le pedimos, Señor, por su salud, porque queremos que ella se restablezca. Pero le rogamos, Padre bendito, que usted envíe a la persona que le pueda hablar. Y si es Leticia la que le tiene que dar el mensaje, que no haya ninguna oposición, que ni su hermana, ni sus sobrinas, nadie absolutamente puedan interrumpir ese momento para que ella escuche y su corazón reciba y entienda que necesita a Cristo en su corazón más que la salud física. Pero le ponemos todas las situaciones en sus manos, porque solamente usted es perfecto y sabe lo que está haciendo. Nosotros únicamente somos instrumentos suyos, pero guíenos, Señor, para hacer conforme a su voluntad. También yo le doy gracias, papá, por esos 85 años de la vida de mi madre. Le doy gracias porque usted nos envió a la mujer correcta para que nos criara y nos cuidara. Madre, yo lo único que tengo de mi madre son elogios, porque ella fue una mujer buena, valerosa, fuerte, que juntamente con mi padre nos sacó adelante. Le pido en el nombre de Jesús que ese ejemplo sirva para que mis hermanos y hermanas puedan entender que una vida sin Cristo es inútil, que una vida sin Cristo es no vivir. Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos, y que cuando ellos se acuerden el día de mañana del aniversario de que mi madre partió a vivir juntamente con usted, ellos puedan mirar a Cristo crucificado. Gracias, Señor, por esta noche. Cuídenos en nuestro regreso a casa, y que mañana, Señor, podamos regresar a nuestras labores y que podamos, Señor, ser instrumentos suyos. Que siempre cuando nos despertemos podamos nosotros decir: y hoy, ¿qué podemos hacer por usted, papá? Y úsenos como sus instrumentos. Le damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.